Estamos en el Valle de Uco, departamento de San Carlos, Mendoza. Vinimos a ver a Julia de Soriano, una hermana que hace muchos años conoció al Señor, se unió a la iglesia adventista y hoy vamos a escuchar su testimonio de vida, que seguramente será una inspiración para todos nosotros. Bueno, nací en la ciudad de Mendoza, en una familia que Dios me dio, de gente que aquí no habíamos muchos, pero siempre nos llevamos muy bien, nos quisimos mucho. Papá había venido de España con 16 años solito, y mamá vino con 9 años, pero con su familia varios años después. Nos criamos en la plena ciudad de Mendoza, lo que era en ese tiempo, en la calle Mitre y Godoy Cruz de la ciudad. Ahí tuvimos la facilidad de que tuvimos escuelas cerca, muy buenas escuelas, y ahí terminé en la escuela primaria. Cuando yo estaba en 6º grado, que iba a la escuela Patricia Mendocina, conocí a una chica, Olga Porro. Nos queríamos y nos ayudábamos los dos. Bueno, pasó el tiempo, ya era el último año que me quedaba en la primaria, y un día, leyendo el diario, un día lluvioso, me dice mi papá: léeme un rato en el diario tú. Mi papá sabía leer y escribir bien, pero no le gustaba que le leyera. Me pongo a leer y le digo: papá, acá a 4 cuadras de acá están conferencias. ¿Y de dónde lo has sacado? Acá en el diario dice. Leímos 2 o 3 veces el recorte y vimos que sí, que era ahí donde yo le estaba diciendo. Entonces dice papá: no, esta tarde prepárense que vamos a ir a ver de qué se trata. Cuando llegó la hora llovía, pero poquito, era una garúa. Entonces papá dice: ¿se animan que vayamos? Total, no es lejos. Vamos, vamos. Cuando entré, no, sorpresa mía, iba saliendo de ahí mi amiga Olga, y que nos abrazamos. Y dice: vamos también por acá, qué lindo. Sentate en tal banco, dice, que yo ahí voy a estar también. Y así fue. Pasó el tiempo y yo seguía yendo a la iglesia. Y me dice un día Olga: che, Julia, el sábado no vayas a faltar. Mira que hay Santa Cena. ¿Santa Cena? ¿Y qué es eso? Me miro, vas a saber. Y fui. Ese día me enamoré de la iglesia. Realmente salí dispuesta a decirle a mi papá que quería seguir yendo. Me sentí muy feliz en la iglesia, porque en la casa, a las costumbres antiguas, si la mamá no salía, no se podía salir. Pero mi papá y mi mamá, cuando vieron la gente que había en la iglesia, nos dieron un poco de campo libre. Y podíamos ir los 3 hermanos grandes a la iglesia juntos cuando nosotros queríamos. Así que me sentí un poco libre y me sentí muy contenta. Seguimos siempre con Olga de amiga. Y cuando recién empecé a ir a la iglesia, voy a contar lo que me pasó. Me pasaron una Biblia y yo creí que era como buscar en un diccionario. Cuando dijeron: ¿quién quiere leer tal versículo? Yo levanté mi mano. Cuando abro la Biblia, no sabía qué hacer. Pero estaba mi amiga que me enseñó cómo buscar y me afiancé más. Y papá me dijo: bueno, si quieres ir al colegio, tendrás que ver cómo
puedes hacer porque yo no te voy a poder ayudar. Pero entonces yo me animé, hice los papeles. Siempre fui muy de hacer yo las cosas. Hice los papeles para ir al colegio, me aceptaron y fui con un plan. Trabajar 4 horas y media y podía estudiar porque la que había sido madrina en la iglesia católica era una patrona de mi papá y me quería mucho. Y ella me dijo, yo te voy a mandar 50 pesos por mes. Oye, ustedes se reían que eran 50 pesos, pero era la mitad de lo que yo necesitaba para poder estar un mes en el colegio. Así que era una ayuda tremenda. Y bueno, lo otro lo trabajaba en lo que venía. Hasta recogí ramas en el colegio, junté papeles y lo pasé muy bien en el colegio. Mi abuelo vino a esta finca en el año 1942, que él, desde que había llegado a España en el año 1912, recién pudo ahí comprar su propiedad. Y cuando él llegó acá se instaló una persona que era muy detallista. Yo lo recuerdo muy poco porque yo no tenía aún los 4 años cuando él fue al descanso. Y resulta que él dejó aquí el legado de que debía de haber un templo que representara a la iglesia adventista en este lugar. Y al fondo nosotros podemos ver allí una plantación de nogales. Esa es la finca mía, que es la que viene de herencia de mi abuelo a mi papá, y de mi papá la recibimos con mi hermano, y en este momento es de mi propiedad. Es un lugar donde nosotros hemos disfrutado mucho. Aquí durante muchos años, donde estamos parados, justamente hubo una cancha de bocha y una cancha de vóley, que todos los domingos en la tarde teníamos actividad, montón de gente participando de esto, y a raíz de eso se consiguieron algunos estudios bíblicos y gente que conoció a Jesús a través de las relaciones sociales. Bueno, yo me bauticé a los 14 años. Mi bautismo fue no fue en la iglesia porque no tenía bautisterio, era un salón que se ocupaba, que se alquilaba, y no tenía bautisterio, y fue en el Borbollón. Nos bautizamos 7. Entre ellos se bautizó mi hermano mayor. Me bauticé yo, una chica de Matonelli, bueno, no recuerdo ya todos, pero éramos 7. Bueno, en la iglesia cuando yo empecé a ir, estaba en la calle General Paz y Perú, ahí frente a los murallones del ferrocarril. Era un salón grande con otro salón chico donde era la escuela primaria, que tendría 10 alumnos. Y después un día nos sorprendieron pidiendo que desocupáramos, porque ese salón iban a derruirlo para hacer el edificio que todavía está. Y entonces ya se compró el terreno en la calle Belgrano y nos mandaron de la misión una carpa. Pero no que se hagan la idea que son esas carpas que ustedes han visto últimamente. Era una simple carpa de circos, donde entre las ondijas así entraba el flechete de aire, un invierno refrío, de nieve, de viento, sonda. Sufrimos mucho. Pero sin embargo la iglesia persistió. En ese año, el 48, yo estaba en el colegio y vine de vacaciones acá, y había un muchacho que me pretendía de acá, pero no
no cuajaba. Entonces, un día se inventó un picnic en el Bajo de San Carlos, porque era de San Carlos, muchacho, y invitaron a la familia Soriano. Y en lugar de ponerme novia con él, salí pasado un tiempo, con mi esposo. Nos pusimos de novio en el mes de julio por carta. Y hasta que no terminó las clases, mi papá no me dejó que me viniera, para que no fuera a perder. Así que había hecho 2 años acá en el colegio de señorita, el liceo de señorita, y me fui allá, y cuando llegué, el señor Risker, el director, me dice: no, Julia, no se anote para enfermería, porque a mí lo que me gustaba era enfermería. Dice: no se anote, necesitamos maestra. Anótese, dice, que usted es buena para estas cosas. Bueno, me anoté, y ya entonces, tenía 2 años más allá, pero me faltaba el último. Pero mi novio empezó que yo no quiero que te vayas otra vez por carta, no. Y bueno, nos casamos en el mes de octubre, nos casamos en la iglesia de Mendoza. Fue el segundo casamiento que hubo en esa iglesia. El primero fue Carmela Drago con Juan Cabrera. Y después nos casamos nosotros en el mes de octubre, el 20 de 1949, el año del Libertador General San Martín, que se ponía en todos los documentos. En San Carlos llegaron mis suegros, digamos, muchos años antes, acá en varios lugares, y fueron chacareros, y fueron teniendo sus hijos, hasta que un buen día le salió de poder comprar una tierra. Habían hecho unas fincas lindas, y entonces pudieron comprar la tierra, esta finca. ¿Cómo hacíamos los cultos? No teníamos dónde. En el verano teníamos un nogal que, según decían, tenía 200 años. Los autos abajo del nogal se veían chiquititos, así que era enorme. Y ahí hacíamos la reunión, se limpiaba un pedazo que servía de herrería también, y el día sábado se ocupaba como templo a eso. Mamá estuvo hablando de que cuando éramos nosotros chicos, que ellos se instalaron acá en la finca que tenía mi abuelo, había un nogal donde se hacían las reuniones en el verano, abajo del nogal, todas las reuniones de la iglesia, porque ese era nuestro templo. Y con el transcurso de los años, ese nogal, por un viento y por unos insectos que se introdujeron dentro de esa planta antigua, muy antigua, cayó al suelo y no sirvió más para dar sombra ni para hacernos un refugio para tener actividad allí. Entonces quisimos con mi hermano que quedara algo allí presente de aquel testimonio que dio ese nogal durante muchos años, y hicimos construir 6 sillas, 3 que están acá en este templo, que son estas que estamos subiendo aquí en el frente, y 3 que donamos a la iglesia de Eduardo Castel, donde también allí la iglesia de San Carlos forma parte como una de sus hijas, ya que colaboramos mucho para que esa iglesia esté también predicando de la palabra de Dios. Acá hay recuerdos hermosos de mis 2 hijos, mi esposo y mis 2 nueras. Una familia hermosa que todavía nos amamos muchísimo y estamos siempre unidos. Y tengo los 4 primeros nietos. Hoy tengo 8 nietos, 4
No, 6 nietos. 6 nietos y vaya a tener en diciembre 9 bisnietos. Ha sido un tramo lindo. Siempre les enseñamos las cosas de la iglesia. Todos los días les enseñábamos las historias y no dormían hasta que no se les contaba. Eso es algo que ellos atesoran toda la vida. Aquí está un recuerdo muy lindo. Cuando cumplimos los 50 años de casados, la iglesia nos hizo un recordativo al cual invitamos a todos los vecinos porque es un lugar muy lindo donde todos nos llevamos bien. La iglesia se llenó, estaba por las ventanas la gente escuchando y quedaron muy complacidos de haber visto que la familia Soriano estábamos unidos. Y un día mi suegro siempre había dicho que él quería hacer un templo acá y que él no se quería morir sin dejar hecho un templo para el Señor. Entonces dice mi suegro, ahí está lindo para hacer la iglesia y ahí está lindo para hacer la iglesia. Pero mi suegro murió sin haber cumplido eso. Pero siempre nos quedó a todos eso que él quería. Y dijimos, vamos a hacerla. Mi marido dice, el abuelo dijo que él quería hacer una iglesia y que si nosotros teníamos una casa, como Dios no iba a tener una casa acá. Y de ahí nos prendió a empezar a hacerla. Se empezó a hacer la casa y ese año siguiente vino malísimo y tuvimos que suspender. Pero Dios quiso que se hiciera. Y seguimos luchando hasta que se hizo la iglesia. En el año 1968 se inauguró el templo. Fue también una alegría muy grande para todos. No solo para los de acá, sino también para los vecinos, el ver que había una institución, pudiéramos decir, aquí en este lugar. Y bueno, seguíamos con falta de lugares, porque era la iglesia, con un salón atrás para todos los chicos. Y resultó que empezamos a ver que hacía falta más lugar, porque nos reuníamos en la noche del sábado a divertirnos, jugar sanamente en este lugar. Y como un día como hoy, estaba fresco, no se podía. Entonces decidimos hacer un salón. Pero a todo esto les voy a decir que el lugar donde teníamos para dar clases era muy chico. Y yo tenía las clases de todo, porque no había otra maestra. Estaba la señora de Aedo, que ella sí me ayudaba, con mucho gusto. Y un día leí en una revista que había que enseñarles a hacer obra misionera a los chicos, pero desde chiquitos, que hicieran. Yo digo, ¿cómo hago con estos chicos para juntarlos en la tarde y llevarlos? Entonces se me ocurrió una idea. Había varios ancianitos por estos lugares que no tenían nadie que los acompañara. Así que les tomaba la lección, les enseñaba todo y les hacía que trajeran, aunque fuera una florcita, aunque fuera de campo. Y cuando terminábamos, nos íbamos a la casa de los ancianitos estos y le cantaban los chicos y le daban algo. Lloraban, algunos de ellos no los visitaba nadie. Y había una señora que era dueña de esa finca de enfrente, que ella no necesitaba, estaba en buena posición, pero a ella le encantaba porque decía que esos coros de los niños le quedaban hasta la noche en su oído.
Y los niños así aprendieron a hacer obra misionera. Y llegó el tiempo de hacer la Biblia habla, no sé cuántos conocieron eso. Y salíamos todos los de la iglesia, chicos y grandes. Quedaba una señora que tenía un bebé de 3 años y cuidaba a los otros chiquitos que no podían salir. Hicimos una campaña casa por casa. Bueno, me voy a sentar en el asiento que he ocupado toda mi vida en este lugar. Bueno, estábamos ansiosos de que llegara el día. Nos tocó un día hermoso, y eso que fue en mayo, pero nos tocó un día hermoso. Llegó gente de todos lados. Aquí las ventanas abiertas, la gente escuchaba por las ventanas porque no cabía. Y en ese tiempo no había ningún colegio secundario acá. Así que Arturo asistía a la consulta a un colegio secundario de gobierno, pero que lo dirigía el cura Moreno. Bueno, nosotros primero tuvimos un poco de miedo que se iba a oponer al sábado, que no fuera porque se daba clase el sábado. Cuando fuimos a leer, el hombre muy bien ubicado nos dijo, no, cada uno tiene su creencia, lo vamos a respetar. Sí, pero y después los exámenes, déjenlo por mano mía. Yo voy a hacer que todo ande bien. Bueno, y esos 2 años hiciste con este señor, muy bien. Él, cuando le tocaba el día sábado, hacía que o que lo rindiera antes, o si no, que rindiera después. Un examen especial para que no le dijeran los demás. Y así íbamos. Y lo pasamos bien con él. Y resulta que después, al otro año, este señor dejó los hábitos y se casó. Y por supuesto, lo vieron tan mal acá en el pueblo que se tuvo que ir. Y pusieron a la que estaba de vicerrectora como rectora. Y se ve que tenía rabia por las excepciones que había hecho con mi hijo. Y le empezó a dar al revés. No, tenés que rendir ese día, qué sé yo. Entonces tuvimos que decidir que se fuera al colegio. Mis padres tenían muy claro el tema de la educación adventista. Y desde chiquitos nos fueron inculcando a mi hermano y a mí de que teníamos que pasar algún tiempo, decidiéramos estudiar lo que decidiéramos, teníamos que pasar algún tiempo dentro de alguna institución adventista para nuestra educación. Cuando llegó el momento de tomar la decisión, hubieron varias cosas que a mí me llevaron, junto con mis padres, a tomar la decisión de ir a lo que en ese entonces era el Colegio Adventista del Plata. En primer lugar, yo iba a un colegio del Estado que estaba a casi 10 kilómetros de nuestra casa. Me tenía que levantar a las 6 de la mañana, viajar en bicicleta, después viajar en colectivo, al mediodía de vuelta a hacer más o menos lo mismo, y en muchos días volver en la tarde a tener algún tipo de actividades, las que eran fuera del horario en el colegio, y entonces era muy sacrificado. Fui 26 años tesorera, maestra de niños hasta que tuve nietos grandecitos, y me encantaba. Y formé otra escuela sabática en Tunuyán. Los primeros grupos los hicimos con mi esposo y yo. Los chicos quedaban acá y íbamos en la tarde. Y allá hice una escuela sabática de niños y que todavía quedan, creo, 2 de los que yo tenía
que ya son todos hombres. Y me gusta mucho la oración, pero hay que leer mucho. No he descuidado, yo he leído como 6 veces la Biblia y parte que me gustan más de la Biblia la he leído más. He leído libros de toda especie. La iglesia nunca se cerró por gusto, sino por la pandemia del virus que está azotando a todo el mundo y dijeron que había que estar separados. Pero sin embargo nosotros hasta corrimos los bancos que ahora nos han vuelto a poner bien, los pusimos así para que pudiéramos estar los 2 metros cada uno. Y nunca dejamos de venir, la familia ninguno. Y hay muchos hermanos que siguen viniendo desde que se volvió a abrir la iglesia. Sí, yo no me sentía bien sin la iglesia y nunca dejamos ni un solo sábado de juntarnos. ¿Sabe qué hacíamos? Nos íbamos abajo de los nogales que todavía tenían hoja y ahí hacíamos el culto. Los niños por un lado y los grandes por otro. Ahí hacíamos el culto. Y después, cuando ya se empezó a abrir la iglesia, todos los sábados hemos venido. Bueno, de mi infancia yo recuerdo la instrucción que mi mamá nos daba y también mi papá. En ese tiempo no teníamos ni siquiera luz eléctrica acá en la zona, con una lámpara de esas Petromac a querosene. Estábamos la velada de la noche y cuando llegaba la hora de prepararse para ir a dormir, primero había que hacer el culto familiar. El culto familiar constaba de 2 partes. Ese culto, la primera parte estaba dedicada a la instrucción de los niños. Y es algo que a mí me quedó siempre muy grabado. Y se empezaba el culto con la parte que estaba relacionada con el niño más chico que había en la reunión familiar. Generalmente empezaban con mi hermano, que tenía 6 años menos que yo, y después, cuando ya le habían enseñado la lección, todo a él, me enseñaban mi lección en las mismas condiciones. Cuando terminaba allí el culto, hacíamos una oración y ahí teníamos permiso para ir a jugar o ir a dormir. Y después mi papá y mi mamá tenían el culto de ellos con el estudio de la lección, alguna otra cosa más que investigaban ellos relacionado con la Biblia y hasta que iban a descansar. En la mañana, la primera actividad que había en la casa, se servía el desayuno, pero antes de desayunar era hacer el culto matutino. Ese mismo método lo utilicé con mis hijos. Enseñarle el cultito de ellos, le enseñábamos la lección, alguna otra cosa. Teníamos momentos con mis niños de investigación de temas que a ellos les interesaba y le explicábamos. Con mi señora le íbamos explicando cómo realizar lo que a ellos, sacarle la inquietud que ellos tenían. Y cuando estaban convencidos, o cambiábamos de tema o hacíamos otra actividad, pero ellos quedaban con su pregunta, su incógnita resuelta en su momento. Mi papá comentaba que mi abuelo decía de que había que llevar el evangelio a todo el valle de Uco. Y con mis padres lo comenzamos desde la niñez y de la adolescencia a hacerlo. Mi papá estuvo por muchos años viajando a Tunuyán, a Tupungato, para mantener grupitos que habían en esos lugares. Y después hemos seguido, en el caso mío particular, con mis hijos, seguimos haciendo lo mismo. Hemos colaborado en la construcción y todo lo que está relacionado con la Iglesia de la Consulta, con Tunuyán, con Vistaflores, con otros hermanos de otras iglesias que también le han puesto muchas pilas.
y ha sido un trabajo realmente de vocación. Y creo que nuestro objetivo debe de ser de llevar el Evangelio a todas partes, a todo en nuestro mundo es el Valle de Uco y queremos hacerlo y estamos dispuestos a colaborar en ese trabajo y lo hacemos con gusto. Mi esperanza cuando venga Jesús es estar allí, pero quisiera estar con toda la familia. Por eso oro tanto, porque tengo muchos nietos y bisnietos y quiero estar con todos ellos allá en el